pues, identista. Amados hermanos, buenas noches, el Señor me les bendiga. Me gozo mucho en el Señor por esta oportunidad. Les habla su hermana Lumar Padilla desde Cartagena de Indias, Colombia, corregimiento de Turbac. Me gozo en el Señor por esta palabra que nos da esta noche. Vamos a colocarnos en disposición de oración y que sea papá haciendo conforme a su voluntad. Padre, en nombre poderoso de Jesucristo, santificado sea tu nombre, Señor. Nos presentamos ante ti, papito lindo, con un corazón contrito y humillado, papá, pidiéndote perdón por los pecados cometidos, papá, por toda palabra de obra, de omisión y de pensamiento, en el nombre de Jesús. Dándote gracias por lo que has hecho, por lo que harás, por lo que seguirás haciendo, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Poniendo en tus manos, Señor, esta noche, esta plataforma, Señor, de MIPIS. Dándote gracias por esta oportunidad, papito lindo. Te pido en nombre de Jesús, Señor, seas tú pasando un carbón encendido por mis labios, mente, alma, corazón y fuerzas, papá. Todas las que tú conoces, Señor, y que seas tú únicamente tu Espíritu Santo haciendo tu voluntad. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta plataforma y serás tú direccionando las palabras que debemos recibir en esta noche. Te pedimos tu paz y tu bendición y seas autorizando toda venganza, trampa y acechanza del enemigo, del este, del oeste, del norte y del sur. Sabemos que tienes al control todas las cosas, papá, que tienes el control del tiempo, de los aires y del internet, papito lindo. Creemos que estamos sostenidos sobre tu mano derecha, papá, y que hoy se ha hecho tu voluntad porque la puerta la has abierto tú y la cierras tú, papito lindo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos como tema el precio de la obediencia. Vamos a la cita de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su letra dice: si obedeces al Señor en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones. Esa es la versión NTV. Número 1. Para nosotros entender el precio de la obediencia, el Señor nos manda a aceptar el llamado que nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos llama a permanecer en una búsqueda constante de oración, donde en esa búsqueda constante el Señor nos revela, nos muestra, enciende su llama poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, porque ese es el pan que debemos tener las 24/7 de los 365 días del año, donde el Señor nos demanda a través de su Espíritu Santo y nos coloca ese querer como el hacer de estar constantemente orando sin cesar, así como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. Hay momentos en que nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, estemos en cualquier parte del mundo y el Señor nos inquieta todo el tiempo permanecer esa búsqueda de oración y decimos, no, en este momento no, yo ahora entro en el aposento, ahora entro en este momento, a ese instante de oración que el Señor quiere con nosotros, porque su palabra dice, en un instante haré las cosas. Resulta que nosotros nos desviamos por estar desenfocados y el Señor nos pide más enfoque, de permanencia en oración, perseverancia, porque el Señor nos dice, así como perseveras para estudiar, para criar a tus hijos, para tener una vida de calidad con tu esposo, no olvides que tu esposo soy yo y soy yo quien coloco el querer como el hacer a través de mi Santo Espíritu para que permanezcas en esa búsqueda y así puedas comprender de qué manera mantenerte en intimidad conmigo, en ese orar sin cesar que constantemente te estoy pidiendo para que no te desvíes, porque muchas veces la distracción viene, es a base de que no tenemos esa vida permanente de oración. Entonces el Señor no, nos ayuda a ver que para pagar el precio de la obediencia debemos estar en esa permanencia y esa constancia de oración. Nos dice que hagamos ese hábito de oración que debemos tener, como el bañarnos, como el cepillarnos, como el alimentarnos, esa constancia de oración con el Señor. Número 2, morir, menguar, despojarse de la carne.
Dejar la murmuración, chisme, lengua como saetas afiladas. La palabra del Señor nos dice en el salmista David que muchas veces cuando nos dejamos llevar por situaciones, porque un hermano viene y te dice, o ciertas situaciones que ves que no te agraden de aquella persona, o algunos que le agradan, empiezan esas lenguas a murmurar en contra de tu hermano y aquella quizás por querer hacer algo para bien termina haciéndolo para mal. ¿Por qué? Porque se habla más de la cuenta. Y el Señor, ¿qué nos pide? Para nosotros permanecer en obediencia debemos sujetar la lengua para que no sean como esas saetas afiladas que cortan, que asesinan a nuestros hermanos. Nos dice ira, enojo, egoísmo, palabras corrompidas, amargura, gritería, malicia, dejar toda conducta escarnecedora, dar lugar al diablo, hacer hábito a la conducta y el lenguaje cristocéntrico. El Señor nos pide que dejemos todas estas cosas. De una u otra manera nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la vieja naturaleza venía viciada de estas conductas que teníamos y en el alma se han alojado cosas ocultas. Por eso el Señor nos pide que permanezcamos en esa intimidad con el Padre todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas, permanecer en esa examinación para nosotros podernos dar cuenta en dónde estamos cometiendo estos errores por el cual el Señor nos habla. Pagar un precio en obediencia es despojarnos de aquellas áreas que no solo venían afectadas, sino débiles, porque trabajamos en las afectadas, pero olvidamos trabajar en las débiles que quedan. Cuando el Señor nos pide, deja la ira, airaos, pero no pequéis, ¿qué nos dice? Que tenemos nuestros momentos de aflicciones, como lo ha dicho en su palabra, pero que esa ira no dure todo el día. Hay momentos que nosotros tenemos derecho quizás a tener esas incomodidades, pero nos pone el ejemplo de Jesús, que en todo el tiempo mudecía y sabía dar en el momento la palabra correcta a través que de su palabra. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 22-23 en la versión Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. El Señor una vez más nos llamó y nos llama a colación y nos dice que nos despojemos de todas aquellas cosas que venimos haciendo con conocimiento y con falta de conocimiento, porque las consecuencias se van a vivir, sean con conocimiento o con falta de conocimiento, todas tienen una forma diferente de vivir consecuencias, son necesarias para nosotros poder pagar ese precio, de poder permanecer aprendiendo del varón perfecto que Jesús nos pide que permanezcamos en el Espíritu, pero para permanecer en el Espíritu, para poderlo lograr, hay que tener esa constante búsqueda, intimidad con el Padre. No olvidar que la fuente principal de nosotros es Él, que cuando Él nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual Él sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque él vivió más en el espíritu que en la carne. Y muchos dirán, pero yo no soy Jesús para yo vivir la vida como Jesús, pero él dice que sí podemos lograrlo. Podemos permanecer constantemente. El Señor nos ha llamado a capítulo. Antes de finalizar el año, Él todo el tiempo se antecedió a decirnos que venía un nuevo tiempo para el 2025 y que todas aquellas cosas que hacíamos nos quitó que la vieja vestidura, ese ropaje sucio que traíamos, putrefacto, ese olor que venía desagradable delante del Señor, y Él nos quitó todas esas vestiduras viejas y nos seleccionó, porque no solamente nos ha seleccionado para este tiempo, sino que primero nos llamó, nos capacitó, nos promovió, nos escogió y ahora en este tiempo nos seleccionó. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde está tu pueblo? Y me mostraba bolsas de basura donde él había recogido a los que con conocimiento estaban y a los que estaban sin conocimiento de la palabra, porque él decía que desechó y que nuevamente traía unos adoradores y traía a sus hijos y eran unos currículos de dos bolsas verdes que él tenía preparada para este tiempo. Y dice que solo aquel que esté dispuesto a pagar el precio, en dejar todas estas cosas que todavía vienen por ahí, ciertos detalles, ciertas raíces que todavía no se han menguado,
el Señor nos pide que la dejemos, porque solo aquel que esté dispuesto es el que el Señor va a usar con poder y gloria. Es el que el Señor a través de ese instrumento va a hacer esos milagros, pero solo aquel que esté dispuesto en su corazón a aceptar la obediencia que Él está pidiendo. Por eso nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. Él nos pide la obediencia, no el sacrificio. Muchas veces, bueno, Señor, yo te prometo y le hacemos votos al Señor, cosa que no le cumplimos, pero papá, por su amor inagotable, infinita misericordia, nos sigue dando oportunidades para que no seamos un pueblo escarnecedor, contumaz y rebelde delante de su presencia. Él dice que si somos hijos, que nos comportemos como tales, que cuando vengan aquellas aflicciones, sea por infidelidad, sea por acusaciones, injurias, calumnias, aquellas cosas que vivió Jesús que nosotros no hemos llegado a vivir un 1%, me dijo el Señor. No les he permitido vivir ni el 1% de como yo me he sentido. Y ese 1% es para que nosotros lo pongamos por obra, pero haciendo lo bueno y lo recto delante del Señor. Van a venir esos momentos de sagrado, pero ¿qué nos pide? Que tengamos dominio propio en las emociones y los sentimientos, en cual nos hace tanta falta mejorar. En muchas personas se les toca los sentimientos y las emociones, se ofenden, no, al contrario, debemos agradecer aquellos instrumentos que el Señor pone en nuestro camino para decirnos, hay que seguir trabajando en los sentimientos y en las emociones, porque son necesarias. El Señor lo ha dicho, los sentimientos nos confunden, las emociones nos hacen tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué el Señor qué quiere? Que seamos un pueblo con una lengua que se limpia, con unos ojos espirituales que nosotros abrimos nuestro corazón para que Él limpie, para que Él quite toda venda, toda escama, toda venda de sepultura, todas aquellas cosas que todavía están en la naturaleza, en la vieja naturaleza viciada, para que el Señor en este tiempo termine de preparar a esos seleccionados. Pero cuando Él selecciona, ¿qué hace? Trabaja en ellos, los sigue capacitando, los sigue preparando, les sigue revelando cuáles son esas áreas. Y solo depende de nosotros. Dice que hay dos caminos, el del bien y el del mal, y nosotros decidimos cuál tomar. El Señor nos pide en esta noche que aceptemos el llamado de la forma como Él ya lo ha establecido, que donde quiera que nosotros vayamos no nos vamos a poder escapar. Los seleccionados no tienen, como decirlo aquí en este mundo, no tiene remedio, tiene solución en el Señor, tiene dirección del Señor. Vivir una vida de sujeción al Señor es lo que nos pide, por eso se llama el precio de la obediencia. Pagar el precio, aceptar que duele, aceptar que la resistencia te hace temblar, aceptar que cuando Él te llama te va a poner a vivir situaciones que especialmente que no te agradan, pero ya te va a llevar a madurar, a crecer. 3. El precio de la obediencia nos lleva a derramar lágrimas profundamente en la presencia de Dios. El Padre lo hace posible de diferentes maneras para darnos la madurez y sanidad del corazón que necesitamos. El Señor nos pide en esta noche que abramos nuestro corazón. Por eso nos dice, este mandato que te entrego hoy es un nuevo inicio con el Señor, porque esto lo ha hecho todo el tiempo, desde que existen las escrituras. Él nos ha pedido la obediencia y se habla de un precio que pagó Jesús en la cruz, por el cual nosotros estamos en este camino. Pero en estos tiempos de selección nos está pidiendo que abramos nuestro corazón y cumplamos estos mandatos que nos está dando, porque Él nos tiene unos beneficios que únicamente nosotros somos los que nos favorecemos en este camino. No, no, bueno, yo me quiero favorecer de muchos bienes, de muchas cosas. No se trata de lo que carnalmente nosotros de muchas maneras vemos que creemos que son espirituales, no. Se habla del enfoque que el Señor quiere que tengamos en Él. Y es en donde, en el alma, donde están muchas cosas ocultas. La palabra del Señor nos dice que Él nos revelará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Jeremías 33:3. De ahora en adelante pidámosle al Señor que nos revele cuáles son esas áreas ocultas que siguen en el alma por el cual el enemigo quiere venir a tomar ventaja en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? No darle lugar al diablo en estas cosas y hacer hábito en la conducta y el lenguaje cristocéntrico, en especialmente las que el Señor nos llama a morir, menguar y despojarnos.
4. Bendiciones para la obediencia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, verso 2 al 10. Si somos obedientes, los beneficios que el Señor nos da. 4. Bendiciones para la obediencia. Deuteronomio, capítulo 28, versos 2 al 10. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y panares serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con grano. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará con su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Familia, los únicos beneficiados en pagar el precio de la obediencia somos nosotros. Porque de lo contrario, si nosotros no obedecemos tales cosas que están claras, como lo ha dicho el Señor en Deuteronomio capítulo 28, verso 2 al 10, las consecuencias, las consecuencias serán estas. Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 22. Maldiciones por la desobediencia. Nos dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 22. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus panares serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Las consecuencias de la desobediencia son las que se encuentran en esta cita que acabamos de mencionar. Los únicos beneficiados somos nosotros. Debemos permanecer porque el Señor nos llamó y esto es hasta que Él venga por nosotros. Nosotros ya no tenemos excusas de decir que vamos a ir o no vamos a ir. No somos quienes ya para tomar esas decisiones. Nuestra alma, pensamientos, corazón, mente, todo le pertenece al Señor y Él nos pide esta noche que tomemos estos beneficios, pero que sigamos que sus mandatos, sus leyes. De los primeros mandamientos que nos dejó el Señor fue amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tales cosas, si no amamos a nuestro prójimo, mucho menos podemos decir que amamos al Señor, que no lo vemos. Nos está pidiendo que pongamos por obras tales cosas y nos está pidiendo que moramos y menguemos y nos despojemos a la murmuración, chismes, lenguas como saetas afiladas, ira, enojo, egoísmo, palabras corrompidas, amargura, gritería, malicia, dejar toda conducta escarnecedora de lugar, no dar lugar al diablo, hacer hábito a la conducta y el lenguaje cristocéntrico. Debemos dejar el escarnecimiento al pueblo de Dios. El Señor no nos está mandando a nosotros a estar hablando de una congregación. El Señor no nos está mandando a nosotros que porque este tiene una doctrina, que porque el otro tiene una doctrina, que el uno, que el otro. Al final, el Señor a cada quien lo tiene en un proceso y no somos quienes para meternos en procesos de nadie. El Señor lo permite para mostrar su poder, para manifestarse. Incluso Él en las conductas, en la rebeldía, en la desobediencia, Él se manifiesta porque Él es Dios, lo permite para mostrar su poder. El Señor lo que quiere es que estemos unidos, que no estemos en la desobediencia. No quiere que sigamos rompiendo el pacto
que Él nos dijo que tuviéramos con Él. Y el principal pacto Él lo hizo fue con Noé, cuando Él dijo que la tierra no terminaría más en agua, cuando sale el arco iris que le dice a Noé, nos pone ese ejemplo que no olvidemos, y Él no se ha olvidado, Él sigue siendo fiel. Cada vez que sale ese arco iris, Él siempre se acuerda con su misericordia de seguir dándonos oportunidad. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para seguir en esa oportunidad? El Señor nos está mandando en este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo que es de cumplimiento de la palabra del Señor. Y hay muchos que han caído en depresiones, en tristeza por ver la desunión que hay en el pueblo de Dios. El Señor no está llamándose a sembrar su semilla, a llevar la palabra como hacía Jesús. Iba a cada lugar y la entregaba. Hacía y le cumplía a su Padre el llamado que le hizo a Jesús. Lo entregó y nos puso el principal ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Lo que veamos en cada congregación, en cada hermano, nos corresponde a nosotros es orar y pedirle al Señor por esa alma, porque es un alma más que está por ser moldeada por el Señor. Sí, nos duelen muchas situaciones de personas que nos han escarnecido, porque muchos lo hemos vivido de forma diferente a causa de las aflicciones que hemos vivido, pero el Señor nos pide que eso lo examinemos con nosotros mismos para que no hagamos lo mismo, que dejemos de estar pendientes al uno y al otro, las redes sociales, chismoseando el uno con el otro, hablando el uno mal del otro. No importa lo que te haga el uno, te haga el otro. El Señor te está pidiendo que tengas tu conducta como la que tuvo Jesús. Nos está pidiendo a todos nosotros, sin ninguna excepción de ningún ser humano, porque aquí están sus escrituras. Y esto lo escribió para todos nosotros. Entonces, el llamado que nos hace el Señor en esta noche es cumplir con sus mandatos. Me dio mucho gusto saludarlos y entregarles esta palabra en el cual el Señor la ha direccionado de esta manera. El Señor me les bendiga. Abrazo, Dios les guarde.